Registro número 12. Reencuentro. Fue un momento complejo cuando hablaba con mi padre. La verdad es que no lo estaba resolviendo de la manera correcta. Traté de zafar de la manera más rápida posible. No porque estuviera atrasado para la entrevista, sino porque simplemente había sido un cobarde. En fin. El lugar donde debo ir queda un poco lejos, aunque puedo ir caminando y llegar sin problemas. Así que aprovecho esa opción. Voy llegando a un colegio gigante, pero mi destino es el de al lado. Uno mucho más pequeño. 10 veces más pequeño, podría decir. Me llama la atención el contraste entre ambos. Conozco el primero de ellos, pero no el segundo. Así que no sé qué esperar realmente. En eso, vuelvo a pensar en que yo no había postulado ahí. Desconozco cómo mi número llegó a ellos. Entro al edificio y me llaman de una oficina que está junto a la entrada. Me llama la atención que es transparente. 4 ventanales que la rodean. Adentro me espera una señora alegre, enérgica, aún a esas horas de la mañana. Toma asiento y me empieza a hacer muchas preguntas, y muy rápido. Yo voy respondiendo calmadamente. Lo último que necesito ahora es ponerme nervioso. Muchas preguntas de lo administrativo, si estaba de acuerdo con esto, si lo estaba con aquello. Cuando ya llevamos varios minutos en eso, me hace la pregunta, esa que no podía faltar, que por qué había renunciado. Iba a respirar profundo, como para soltarlo todo, pero me arrepentí. Y mentí, por supuesto. Le dije que había solicitado un aumento de sueldo para compensar que tenía un curso menos. Me preguntó por cifras y yo se las di. No me creía. No me creía que un colegio como ese pudiera pagar tan poco. Y ella misma concluyó que, claro, seguramente se compensará con otros beneficios. Siguen algunas preguntas más, fechas, plazos a cumplir, sobre mi compromiso y mi continuidad, además de algunas labores pendientes del profesor anterior, etc. Finalmente termina la entrevista y aunque ella fue la que estuvo acelerada todo el tiempo, soy yo el que terminó cansado. Cruzo la mampara de vidrio y salgo de la oficina. Me olvidé preguntar cómo habían conseguido mi número, así que asumí que fue mi director, bueno, ex director, quien tuvo alguna influencia en eso. Si era cierto, creí que no era muestra de confianza hacia mí. Respecto a la entrevista, no sabía qué esperar. Me sentía satisfecho e interesado en el trabajo. Había muchas cosas que me llamaron la atención. Parecía un lugar atractivo en varios sentidos. En ese momento, de hecho, pensaba que era casi un paraíso para trabajar. Es decir, pocos alumnos, una remuneración absurdamente alta y un nivel académico que es poco frecuente encontrar, sobre todo en esta comuna. Pero había algo extraño. Quien me entrevistó se dirigía a mí siempre como tío, siendo que ella podía tener al menos el doble de mi edad. Al principio no me pareció extraño, pero luego se me hizo algo enfermizo. Hacía énfasis en la palabra, en el trato. Fue demasiado llamativo, pero era lo único malo que podía encontrar dentro de todo. De alguna manera me convencí de que, como ella había sido profesora básica, había ejercido un tiempo en parvulario según me contaba, es probable que ese trato haya sido una costumbre que mantenía desde aquella época.
Al finalizar, me había dicho que era urgente encontrar un profesor, aunque me señala que tienen varios candidatos para el puesto. En cualquier caso, debía estar atento porque pronto avisarían si quedaba o no. Me retiro del lugar, así que nuevamente caminar a casa. Voy llegando a esta cuando me llama un ex colega. Me comentaba que ya habían encontrado a una profesora que me reemplazara. Y ocurrió que cuando le iban a entregar un casillero para que guardara sus cosas, se dieron cuenta de que las mías seguían ahí. No guardaba nada en especial. Una taza, papeles varios, plumones gastados y varios sobres con bolsas de té y, por supuesto, mis cajas de pastillas para la garganta. Estas últimas las seguía tomando. Eran parte esencial de mis comidas diarias. Seguía con molestias. Pensé que era por el estrés de todo ese difícil periodo. Aunque creí que mejoraría. Después de todo, ya no estaba forzando la voz como antes. No había estado trabajando. Le comenté que iría por ellas en la tarde, que podríamos aprovechar de compartir una taza de café si es que aún estaba. Y no sé en qué estaba pensando cuando dije eso último. No es que fuera algo malo, pero no sé si estaba dispuesto a hablar. Después de todo, habían muchas preguntas pendientes por responder, o al menos así lo creía yo. Creo que la naturalidad de mi respuesta era una mejoría dentro de todo. No le di vueltas y no exageré pensando demasiado en todo lo que podía pasar. Solamente respondí. Como era la costumbre, me bajé un par de paraderos antes para aprovechar de caminar un poco más. Camino media calle y siento los golpes en la ventana de un auto. Cuando miro, era uno de mis exalumnos. Uno de los más motivados de mi asignatura, de hecho. Veo su cara de sorpresa pegada en la ventana. Me pareció algo cómico, de hecho. Después de eso, seguí caminando mientras me cruzaba con varios estudiantes del colegio, pero ninguno al que le haya hecho clases. Al final, cuando llego, me encuentro con varios ex colegas. Es un intercambio de sonrisas con todos ellos. Cuando llego a la sala de profesores, aún quedan pocos dentro, y ahí estaba ella, esperándome junto con las dos tazas en la mesa, ese café que había prometido. Conversamos un buen rato mientras sacaba mis cosas del casillero, aunque nada importante. Es como si no hubiera pasado nada, de hecho. Cuando termino de sacar todo y tomo asiento, llega otro de mis ex colegas, uno a quien de hecho considero un amigo. Y no es que hayamos dejado de serlo, pero la verdad es que el tiempo y la distancia suele hacer lo suyo. Antes de que me preguntaran cualquier cosa, les conté que estaba buscando trabajo, que había ido a una entrevista y que esperaba tener algo bueno. Y luego les decía que valió la pena tomarme algunos días de descanso. Con ellos tenía una confianza diferente. Sabían que durante mi etapa escolar y universitaria había tenido algunos problemas. Supuse que ellos relacionarían mi renuncia a algo de eso. Y sirvió, porque al menos en ese momento no preguntaron nada más. Seguimos conversando un buen rato hasta que ya está oscuro. Y nos llega otro profesor con el que también me había compartido bastantes tazas de café. Muchas durante el año anterior. Él propuso la idea de que fuéramos por unas cervezas un día de estos, que nunca lo habíamos hecho durante este año y era algo que hacía falta. Aunque tenía dudas de si ir o no, le dije que podríamos coordinar algo y ver si se dan las cosas.
Al rato, cuando voy saliendo del colegio, me encuentro con uno de mis exalumnos. Está esperando la mamá, que es profesora, otra ex compañera de trabajo. Yo esperaba un saludo amistoso. De hecho, iba con iniciativa, pero él me miró con rabia. Y aún resuena en mi cabeza cuando se quejó preguntando que por qué cresta todos los profesores buenos se van. Me dolió ese comentario porque sentí que lo había dejado botado. Y bueno, es exactamente lo que había hecho. Pensé en pedirle disculpas, pero solo le dije que son cosas que a veces pasan. Una frase vacía que solo hizo subir su frustración. Al segundo aparece su madre y se van. Nos despedimos fríamente. Aunque después de eso lo entendía y no pretendía algo distinto. Es injusto porque después de todo eso me quedé con sensaciones opuestas. Por un lado, recordaba la falta de compromiso hacia ellos, resaltando que efectivamente es lo que pasó. Los abandoné. Aunque por el otro lado, me dijo que era un buen profesor. Y eso hacía que inflara mi pecho y me aferraba a la idea de que sí lo era. Quizás era bastante egocéntrico de mi parte por quedarme con esa idea a pesar de todo. Pero era una razón que me servía, que funcionaba para mí. Y ese comentario quería que fuera uno de los varios que me ayudaría a seguir adelante. Veo Fantasmas es un trabajo creado, grabado y editado por Eduardo Ansam. No olvides seguir por Instagram a través del perfil Veo Fantasmas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima entrega.